Muy bien, bueno, pues entonces, por respeto a ustedes que ya están aquí conectados y conectadas, vamos a dar inicio. Muchísimas gracias por el interés a este webinar titulado Impacto de la escritura científica. La pluma es más poderosa que la espada. Nos encanta tenerlos por acá. Voy a ser muy breve nada más con la presentación. Entiendo que la mayoría ya saben utilizar esta plataforma, pero para que tengan una mejor visualización de su pantalla, nada más me gustaría hacer unas puntualizaciones. En la parte inferior izquierda tienen algunos iconos en donde dice vista de personas, vista orador o vista galería. Ustedes siéntanse en la confianza, cada quien desde su equipo, de poder movilizarlo como prefieran ver esta presentación y como sea más cómodo. De pronto nos sucede que alguien, al no moverle así, nada más ve la presentación o nada más vea, en este caso, al instructor. Entonces, jueguen con esos iconos de manera que puedan acomodar a su gusto esta presentación y que no nada más estén viendo solamente a las personas. Entonces, no me resta más que darle la palabra al doctor Ernesto Prado, quien va a llevar a cabo este webinario. Y todas las preguntas que quieran realizar pueden hacerlas durante esta charla, las pueden hacer vía chat o de lo contrario, esperar a que finalicemos. Vamos a dar unos minutos para que podamos hacer las preguntas y tendrán también todo el derecho de poder abrir sus micrófonos para poder tener esta interacción. Entonces, doctor Ernesto, muchas gracias por este webinario. Por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Damos inicio. Carolina. Al contrario. Pues buenas tardes a todos. Qué bueno que se conectaron, me da mucho gusto. Y bueno, yo soy el doctor Ernesto Prado Montes de Oca, soy responsable del Laboratorio Nacional de Medicina Personalizada LAMPER, con sede principal en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, que es un centro público CONACYT, y también represento a la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, es importante mencionar que los puntos de vista que voy a comentar no representan necesariamente a CIATEC, CONACYT o la Universidad de Guadalajara. Bueno, así como decía Newton, si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Entonces se refería principalmente a Galileo y Copérnico, en los que pues tuvo que aprender y conocer, llegar al punto de tener ese conocimiento para de ahí empezar él a desarrollar sus ideas y pues obviamente muchas teorías que ahora pues conocemos, ¿sí? Y que es fundamental en la escritura científica. ¿Por qué este webinar? Bueno, porque publicar y obtener fondos es esencial en toda carrera científica y veo también de manera, desde mi punto de vista, que hay muchas oportunidades de mejora respecto a los manuscritos y propuestas que me ha tocado revisar en diversos fondos. Yo tengo 14 años revisando, siendo evaluador acreditado de CONACYT, pero también he evaluado convocatorias de fondos estatales y de diversas paraestatales. Entonces, bueno, al final de cuentas creo que siempre hay oportunidades de mejora y es importante pues puntualizar algunas de ellas, espero que sea de utilidad. Y también respecto al recorte de presupuesto a nivel pues de CONACYT, también es necesario incrementar y mantener la competitividad internacional para buscar otros fondos, tanto fondos de empresas, fondos también de diversas instituciones gubernamentales, pero de otros países. Entonces, bueno, como antecedente, la escritura es tan importante que inclusive marca la diferencia entre la prehistoria y la historia. Antes de que existiera este lenguaje escrito, pues no sabemos realmente qué pasaba y todo lo que sabemos son conjeturas, son hipótesis, pero ya una vez que surge de manera, al parecer, paralelamente en Mesopotamia y Egipto hace, bueno, ya casi 5,000 años o poco más, ahí podemos ver, pues, qué hacían, ¿no? Estas personas, estas civilizaciones, cómo lo hacían, reportan ya hazañas de reyes y faraones, en el caso de Egipto, etcétera. Pero bueno, es importante ese registro. Mucho tiempo después, algunos milenios después,
también se da el oscurantismo, que se representa principalmente, o se conoce en Europa, del siglo V al siglo XV, y uno de los inventos que también fue muy importante para romper ese oscurantismo de esa Edad Media fue la imprenta. Y la imprenta permitió que el conocimiento se transmitiera de manera más rápida y ya no era exclusiva de ciertas personas privilegiadas que podían acceder a esos libros, a esos escritos, etcétera, ¿no? Antes, pues obviamente eran copistas, eran escribas, y entonces tenían esa limitación de tiempo, ¿no? De escribir, digamos, las obras que existían, y todo era a mano. Pero ya, bueno, con la imprenta, eso cambió mucho, y ahora más recientemente, pues con la cuestión del Internet, pues tenemos acceso a prácticamente todo lo que ha hecho el hombre, tanto revistas científicas como libros, etcétera, ¿no? Inclusive en la palma de nuestra mano con el celular o las tablets. Entonces, es importante mencionar las diferencias del lenguaje coloquial contra científico, y no nada más pues algunas palabras que podemos decir, bueno, en un artículo científico o patente no se van a utilizar contracciones, como el caso de don't o ciertas palabras, pero también es algo más, es una manera de pensar, y como decía también Einstein, que esta escritura científica tiene que ver con algo más elaborado, ¿sí? O sea, el pensamiento elaborado y ponerlo en un papel, o en este caso en la computadora, pues se refiere a que estamos razonando y estamos afinando, ¿no?, nuestras ideas para poderlas transmitir. Entonces, el lenguaje científico debe ser claro, no debe de ambigüedad, debe ser reproducible en cuanto a los resultados. Debe de haber también esa charla, ¿sí? En un lenguaje siempre hay un emisor y un receptor, entonces no puede ser nada más un soliloquio, sino que realmente cuando uno publica, pues ahí vas a ver tanto en la cuestión de la interpretación de tus resultados, si lo están citando, porque a veces citan o tus resultados lo citan como si fuera lo contrario. También es importante ese contacto de correspondencia, porque pues las dudas muy puntuales o lo que no especificaste, pues ahí continúe esa plática, ¿no? Y también es importante pues asistir y dar seguimiento a estos congresos, simposios, etcétera, ¿no? Y entonces en la imagen muestro cómo el lenguaje coloquial puede ser muy ambiguo, porque ahí dice en esta entrada a la autopista que no debe de haber bicicletas, animales, etcétera. Entonces yo diría, bueno, ¿qué pasa si yo llevo mi bicicleta en la cajuela? ¿Qué pasa si, por ejemplo, como humanos, pues sabemos que somos animales? Entonces, etcétera, ¿no? O sea, se da como la oportunidad de generar controversia, de generar esta ambigüedad. Y también, por ejemplo, para rematar, dice, excepto con autoridad. ¿Qué tipo de autoridad, no? O sea, ¿quién puede pasar, no? Entonces, el lenguaje científico, si pudiéramos ponerlo quizá en esta entrada a la autopista, diría autopista de uso exclusivo para miembros de la especie Homo sapiens, quizá algo así. Es algo muy puntual. Entonces, el propósito de la escritura científica es informar, persuadir, inspirar, y al final de cuentas, yéndonos más allá, es evolucionar intelectualmente como especie. ¿Por qué? Porque no podemos seguir haciendo lo mismo si ya tenemos esa evidencia. Por eso les digo la importancia que ha sido y lo que cambió y lo que ha avanzado nuestra civilización y nuestra especie en base a esos conocimientos previos, son los que vamos construyendo, como también les mostraba con la diapositiva de Newton, ¿no? Que nos vamos poniendo sobre hombros de gigantes. Y no, el propósito de esta escritura no es para alardear, no es para impresionar, no es para discriminar, no es para menospreciar el esfuerzo de los demás, y tampoco alentar pseudociencias como la eugenesia, de decir, yo investigo ciertas cosas y digo que cierta mutación es un defecto y entonces ya lo utilizo para otros fines de control. Entonces, ese no es el propósito de la escritura científica, no, sino que al final es conocer el mundo natural, y también aplicarlo para mejorar la calidad de vida del ser humano. Entonces, el impacto de esta escritura pues trasciende fronteras, porque aquí no conoce pues realmente esas barreras geográficas, y trasciende idiomas, principalmente cuando estamos hablando del inglés, que se convirtió en el lenguaje universal de la ciencia, y por eso algunos
artículos que a veces vemos y son buenos, pero están escritos checo, en chino, en español, y no todos, digamos, tienen ese acceso, y por eso esos también son menos citados, tienen un menor impacto, porque a veces no se arriesgan un autor no se arriesga a citar un abstract, porque pues, quiere decir que solo leyó el abstract, ¿no? Y no sabemos realmente lo que tiene en el contenido en extenso, y también pues trasciende el tiempo. Y aquí como una reflexión, para ponerlo en perspectiva, pues nuestro cuerpo va a morir, pero nuestras ideas y todo lo que hayamos puesto sobre papel, nuestros artículos patentes, pues ahí van a quedar. Entonces la idea no es como ponernos y deprimirnos, pero sí recordar esa parte, ese pequeño detalle de que nosotros quizá no veamos lo que estamos soñando, lo que estamos proponiendo en nuestros artículos, pero quizá los hijos o los hijos de nuestros hijos sí lo lleguen a ver. Pero por eso es importante dejarlo escrito y no nada más pues en algo que se me ocurrió y lo puse en una servilleta y ya a lo mejor me limpié con la servilleta y la tiré. Entonces, los artículos científicos se ven bien en el currículum, pero ¿para qué vamos a escribir? O sea, debemos de tener claro cuál es el perfil del producto que nosotros queremos, cuál es el objetivo final. O sea, si realmente va a ser solo citaciones, que son como, pues lo podemos ver burdamente ahora como si fueran simplemente likes, o qué más hay, ¿no? Respecto a esas citaciones, cómo está impactando en la ciencia, la tecnología, el desarrollo de nuevos servicios, de nuevos productos, o si nada más me interesa obtener un grado porque me piden un artículo o dos o tres, o cumplir con ciertos indicadores, porque la mayoría de la evaluación de la ciencia en muchos países, incluyendo pues se basa más en números, ¿sí? En una numeralia, en una cantidad de artículos, pero no la calidad. Y realmente eso, pues también puede traer consecuencias negativas, como en el caso lamentable, pues, de autores, por ejemplo, que se han dado caso en China, que ellos mismos son grupos de investigadores, que ellos mismos se están revisando sus artículos y ponen pues otros nombres, obviamente pues tienen otros correos, y entonces se ha descubierto todo ese tipo, toda esa trama, ¿no? En realidad es algo grave, porque esos son los que se han descubierto, pero ¿qué tal los que todavía no se descubren y siguen operando de esa manera? Gente que sigue también falsificando, inventando resultados, y muchas veces no son 2, 3 artículos, a veces se han descubierto casos que son decenas de artículos, y entonces es algo muy grave, porque en particular puedo poner el ejemplo de lo que nos trabajamos aquí en la unidad o laboratorio, que son pues diagnósticos y nuevas posibles terapias. Entonces todo eso puede llevar hacia que otras personas se vayan con ese error, ¿no? De irse hacia otro, invertir tiempo y recursos que muchas veces son públicos en seguir una pista que es errónea. Entonces por eso es importante la ética también. Pero bueno, al final de cuentas también los artículos y patentes pueden influir en políticas públicas, y eso pues es muy loable. Entonces yo creo que también debemos de ver esa parte, cómo podemos aplicarla, ¿no? Que puede ser, como les decía también, y más allá puede ser también para trascender. Al final de cuentas, quizá lo que desarrollemos lleve hacia el desarrollo de un medicamento que funcione, que sea efectivo, una vacuna, etcétera. Sabemos pues muchos casos de los grandes investigadores que han logrado esto, y que al final de cuentas pues todavía utilizamos esos procesos, ¿no? Como la pasteurización, ¿no? Pues hace honor a Pasteur, que entre muchas otras cosas pues desarrolló este método y que se sigue utilizando para todos los productos lácteos y muchos alimentos, ¿no? Entonces, realmente el impacto que tiene esta escritura y estos productos científicos, pues puede, como les decía, sobrepasar. Ya no está Luis Pasteur, ya falleció, pero toda esa herencia respecto al conocimiento, y también inspira, porque también pues está el Instituto Pasteur, que tiene varias sedes, y también hay otros, por ejemplo, como el Instituto Salk, inspirado en los hallazgos
y desarrollos del doctor Jonas Salk, que pues inspiran y también permiten que otras personas apoyen, donen y hagan factible este tipo de sueños, y también se ocupen de diversos problemas importantes a nivel mundial, ¿sí? Entonces, el impacto que tiene estos desarrollos, pues es a muchos niveles. El estandarte puede ser esta vacuna, que fue en su caso la vacuna contra la polio, pero ahora pues se desarrollan, por ejemplo, en este instituto ya cómo diagnosticar y curar otras enfermedades. Se investiga diabetes tipo 2, cáncer y algunas cuestiones también de ciencia básica. Entonces, es importante mencionar que es la argumentación científica. Es fundamental en la generación de conocimiento y también para construir explicaciones, modelos y teorías, y utilizar la evidencia como un soporte y garantía de lo que viene después. ¿Qué funcionó, qué no funcionó? Y estar separando, digamos, la paja del trigo. Y la argumentación es pieza clave del discurso de la ciencia y debe ser promovido en el salón de clase. Principalmente en los países del primer mundo se hace hincapié inclusive desde el kinder, ¿sí? Entonces, realmente ahí la cuestión es bastante interesante en cuanto a que necesitamos mejorar desde las etapas tempranas esa curiosidad, pero también esa estrategia, porque no nada más es tener curiosidad, sino que tener una estrategia para poder llevar y sacar el mejor provecho al método científico. Una estrategia muy utilizada para escribir un artículo o una patente, y también pues obviamente las propuestas, es la estrategia de ellos dicen, yo digo. Ellos dicen es lo que hicieron otros autores, y tengo que tener claro ese estado del arte para poder partir a partir de ahí ya proponer algo nuevo, ¿sí? Pero debe de haber esa división. ¿Qué parte yo no hice, pero entiendo, reconozco, cito, y entonces digo, ok, esto es hasta aquí. Hay un hueco en el conocimiento, este es el problema, y entonces este lo voy a atacar de esta manera. Entonces, es fundamental para la discusión y conclusiones. Mucho de esto podría parecerles obvio, pero con estos años que yo llevo, quizá ustedes conocen gente que tiene más tiempo en esto, pero se ve que no queda muy claro esa parte de la que han hecho los autores de lo que están citando y qué tan de acuerdo están. Es decir, debe de quedar claro el autor si está de acuerdo o no, o en qué partes está de acuerdo y cuál es su sustento, porque no es nada más decir, pues yo creo o no creo, o sea, es yo sé por estos y estos artículos, estas evidencias, y ahí es donde uno pone pues sensibilidad, especificidad, muchas cuestiones que sirven para defender una idea, ¿sí? Pero llegar al punto en el decir, aquí falta esto, y entonces voy a proponer tal cosa. Entonces, también es importante cuando uno da una respuesta a los revisores de los manuscritos, porque realmente ponen la crítica y son específicos en cuáles son las fallas del manuscrito. Esta semana me tocó rechazar un artículo o un manuscrito porque la mayoría de los comentarios que yo había hecho, las preguntas, los autores se limitaron a decir, y ya lo borramos, ¿no? Ya no hay punto de discusión, pero ni siquiera dicen si están de acuerdo o no, simplemente es como borramos todo eso que es controversial, y la controversia es muy favorable porque hay dos puntos de vista, o puede haber más, pero al menos debemos de llegar a un punto, ¿no? Entonces creo que es fundamental y debemos de entender esta parte, porque si no, no vamos a poder avanzar. Y bueno, en las últimas diapositivas lo vamos a ver más adelante, cómo esto puede ser muy negativo para la cuestión de seguir siempre una tendencia y no innovar, o querer complacer pues al revisor o la persona o al fondo, ¿no? Entonces, eso pues no ayuda, ¿no? No ayuda al avance, porque al final de cuentas un problema real necesita soluciones reales, factibles,
y que se puedan lograr en tiempo y con el recurso humano y financiero del que se tiene disponible, ¿sí? Entonces es importante en esta estrategia que quede claro esa parte de decir, bueno, yo respeto, admiro a mis predecesores, reconozco que han logrado esto, pero no hay una cura contra el cáncer, pero lo anterior no aplica a mi población, pero, etcétera, etcétera. Por la anterior proponemos esta solución al problema, la solución X al problema Y, ¿sí? Son cuestiones muy básicas, pero que muchas veces no quedan claras en las propuestas y eso le resta mucho peso, mucho valor. Y también en los artículos no queda claro qué se sabe, qué no se sabe, por qué se va a hacer este estudio o por qué se hizo si ya es un manuscrito. Entonces realmente son cosas que debe de quedar claro. Por eso les dije al principio, debe de ser claro qué es lo que se pretende, si es una propuesta y en el caso del manuscrito, por qué se hizo esa investigación, cuál fue la idea, cómo se desarrolló y debe de haber ese orden lógico, esa congruencia, que muchas veces no está, ¿sí? Muchas veces no está. Entonces, por eso les digo, por eso la situación de comentar este webinar, y creo que es importante pues recordarlo, ¿no? También es importante, ahora sí que primero hay que aprender a leer o entender el metamensaje. No hace mucho alguien me dijo, es que yo leo, pero no entiendo, entonces no sabes leer. O sea, la persona que no entiende, no sabe leer, necesita comprender lo que está leyendo y desarrollar estrategias para poder entender lo que está leyendo, ¿sí? Hacer un mapa, dibujos, ideas principales, resumen, qué sé yo, lo que funcione, pero esa parte necesitamos tenerla. Recientemente surge, bueno, este es un ejemplo, pero pues así hay muchos, de lo que sirve, digamos, el impacto que tiene un artículo. En el New England Journal of Medicine normalmente, o es el sitio preferido, donde las industrias farmacéuticas reportan las vacunas y los fármacos, en el caso de las vacunas y fármacos, estos ensayos clínicos. Pero si uno las lee, pues tienen varias deficiencias que ellos no los mencionan y que deberían de mencionarlas, porque estas vacunas son las que van a comprar los gobiernos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el metamensaje? Que no lo dice así. Nuestra vacuna es segura para tus hijos, corre a comprarla. Y por cierto, no creemos en la cronovacunación. La cronovacunación se refiere al impacto que tiene la hora en que se vacuna, ¿sí? Para que haya una mejor respuesta, una mayor protección, ¿sí? Entonces, ya se había reportado en un artículo en el 2021, bueno, de hecho 2022, pero se publicó de manera electrónica en 2021, donde se reporta y se demuestra que hay diferencias significativas y que la mejor hora para vacunarse era entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. Entonces, esta industria que sabe que existe este artículo no lo está citando, etcétera, ¿no? Entonces, y cuando un servidor manda la carta al editor, pues dicen que pues no es representativa, ¿verdad? Entonces eso de la opinión, así lo dice, ¿no? O sea, no es representativa. O queremos meter las más representativas. Y no sé si lo de más representativo significa que están de acuerdo en lo que dice la empresa, porque esta es una publicación de la empresa. O bueno, las dos empresas, en este caso Pfizer-BioNTech. Y realmente necesitamos también tener ese sentido crítico porque también cuando uno lee las cartas al editor, pues son muy permisivas, no critican realmente el impacto, porque al final de cuentas, insisto, estos artículos son los que pueden servir o son los que se utilizan para esa toma de decisiones. Y no estamos hablando de 2, 3 personas o 2, 3 vacunas o dosis, sino que son millones, ¿sí? Y lo vivimos en este caso, pues,
con la pandemia, ¿no? Pero bueno, eso se los dejo, creo que puede haber mucha controversia. Normalmente a lo mejor no es, pocas personas lo dicen así, pero creo que por eso mismo es importante decirlo y ser más críticos, ¿no? En ese sentido. Y bueno, aquí les pongo 10 artículos que han sido los 10 artículos más citados de la historia de un artículo que salió en el 2014 en Nature. Y aquí principalmente se refiere, y la mayoría de estos pues son métodos, ¿sí? En este caso son métodos y por eso tienen esas altas citaciones. El primero, que es el artículo que se ha citado más y por mucho, que tiene más de 300,000 citaciones, es el método de Folín-Fenol, y, o mejor conocido por por método de Lowry, porque era el primer autor. Pero lo curioso de esto también, y que quiero reflexionar, es que el autor Hu y colaboradores ya lo había sugerido 3 décadas antes y existen o existían en ese momento, citaron ellos, el artículo de Lowry cita 9 artículos con diversas aplicaciones del 1927 a 1949. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué este artículo es tan taquillero, tan exitoso en cuanto a las citaciones? Bueno, porque menciona los alcances y las limitaciones. Ya no es, bueno, es reproducible en cuanto, y menciona también los detalles y los reactivos que se deben utilizar con gran detalle y de manera inequívoca, y también cuáles reactivos y sustancias pueden causar interferencia en la medición. Y también pues es versátil porque tiene múltiples aplicaciones en diversos campos y prácticamente pues para todo. Cuando en realidad los artículos anteriores pues simplemente eran aplicaciones muy específicas y sobre ciertos rangos limitados. Entonces, la mayoría aquí lo que se ve pues que los artículos más citados son métodos que van a ser útiles para otras personas. Obviamente que aquí vemos 2 ejemplos, ¿no? Los de impacto, los que tienen impacto, por ejemplo, en salud, que sirven para, en este caso, pues la compra de vacunas o fármacos y su uso, distribución, etcétera, comercialización. Y en este otro tipo que son muy citados, ¿sí? Pero son métodos. Entonces, pero bueno, la mayoría de artículos no son altamente citados y hay otros elementos que voy a mencionar también más adelante. Aquí vemos algunas instituciones y países que son las que tienen mayor citaciones, ¿sí? Y bueno, aquí se los dejo, no puedo entrar en muchos detalles, pero bueno, está liderando la lista la Universidad de Harvard y la Academia de Ciencias China, ¿no? Y en el caso de los investigadores, pues son los países, ¿no? Que se han caracterizado también por ser bastante innovadores. Por ejemplo, hay ranqueos que menciona Suiza en por varios años de que es el país más innovador o que siempre se disputa pues estos lugares, ¿no? Y en primer lugar, pues indiscutible Estados Unidos. También hay maneras de medir el impacto, pero este es a nivel de las revistas, ¿no? Y la manera en cómo se calcula, pues es las citaciones que tuvieron en 2 años anteriores, se hace la suma y se divide sobre el número de los artículos que salieron en esa revista, ¿sí? Y al final, pues esa división te da un número, ¿sí? Pero esto es importante mencionar entonces que este factor de impacto es relativo a el número, como lo vemos, pues al número de los artículos que genera por año y pues por eso impacta y no se puede comparar mucho en cuanto al sentido de cuando una revista tiene 5 o 10 artículos, a otra que tiene 100, etcétera, ¿no? Pero también, bueno, es un factor, como les comentaba, muy importante y que se sigue utilizando en cuanto a que pues se recomienda que se vaya publicando, ¿no? En revistas de cada vez mayor impacto. Otra manera de medir el impacto es el llamado índice H, que es más reciente,
cuya ventaja es fácil de calcular y sirve para evaluar investigadores, instituciones, países. Y los contras es que, bueno, no, aquí menciona que no se pueden comparar diferentes campos, ¿no? Pero aquí pues simplemente son, aquí vemos en el eje de las X el número de artículos y en el eje de la Y el número de las citaciones, y aquí pues simplemente es el número o índice H, es que aquí se tiene, por ejemplo, este investigador o institución tiene 6 artículos que tiene 6 o más citaciones. Entonces el índice H es eso. Otras razones que se van hacia el otro extremo de por qué nadie cita un artículo, tiene muy pocas, pues puede ser porque se escoge o se publica con un título que no es informativo. En el caso de Mendel, considerado el padre de la genética, el artículo se considera uno de los artículos mejor escritos, con una excelente análisis matemático, y los resultados pues lo respaldan, ¿no? Pero ahí la cuestión es que tuvo un título que fue bastante deplorable, porque decía que el tratado, o sea, se llama Tratado sobre híbridos de plantas, cuando los híbridos de plantas pues era algo ya común, ¿no? Entonces, y no dice realmente qué es lo que hizo, qué es lo que obtuvo, no menciona ni siquiera la especie. Y bueno, aquí podría poner un ejercicio, cuál sería el título tentativo, ¿no? Que pudiera a lo mejor que nos da un poquito más de información qué hizo, qué obtuvo y cuál es la especie, lo cual pues es importante. También pues importante en abstract poner también los análisis, las pruebas estadísticas más importantes y también el valor de P, que a veces pues o el poder estadístico también. Entonces muchas veces por esa razón también puede que no se tenga esa citación. Estos subheadings o conceptos, en el caso que se utiliza, por ejemplo, estos match, pues también tienen que ir de acuerdo las palabras clave a esos match, y muchas veces, si no lo hacemos, pues ahí corremos el riesgo de que no, cuando alguien busca los temas, pues no los encuentre, entonces nunca se da cuenta de esos artículos, ¿no? Etcétera. También por el tópico pueden ser teoremas matemáticos, que en ese tema pues hay pocas personas y no hay muchos investigadores trabajando en eso, y lo que ya mencionábamos del idioma, ¿no? Entonces, aquí se menciona también que ya seamos estudiantes o investigadores, o como dice Kuchner, que todos somos vendedores. ¿Y qué vendemos? Bueno, artículos, tesis, el CV, patentes, experiencia académica, experiencia en industria, etcétera. Y también, pues hay un impacto en instituciones no académicas, como yo les comentaba, en el gobierno, para tomas de decisión, sociedades civiles, organismos regulatorios y empresas que realizan investigación y desarrollo. Y también es importante mencionar qué mensaje queremos transmitir, ¿sí? Y aquí menciona también que, bueno, en esta carta al editor que escribió Eric Topol, el doctor Eric Topol, pues hacía una crítica hacia una empresa, que en este caso era Merck Estados Unidos, no Merck Alemania, que es otra empresa, y criticaba ese interés comercial en las ventas de lo que era un medicamento inhibidor de la oxigenasa 2, que ha sido uno de los mejor vendidos en el mundo, pero que sin embargo era de los más dañinos o riesgosos. Y aquí mencionaba, con esta evidencia de un ensayo clínico, extrapolándolo a la población que lo iba o potencialmente lo iba a utilizar, potencial número de muertes, ¿no? Que en este caso mencionaba 160,000 muertes si lo usaban a 10 millones de personas, ¿no? Entonces, el impacto, obviamente el doctor Topol pues también fue citado a la corte y pues él testificó. Entonces, en este caso puede haber, obviamente, pues ese impacto y obviamente que este medicamento fue retirado del mercado, pero este artículo, esta carta al editor, pues fue fundamental para que la empresa, pues realmente fue como una especie de denuncia pública,
y también pues creo que la reflexión aquí es que como tenemos acceso también a información, en este caso de información de investigación científica, pues también tenemos esa obligación moral de pues denunciar y alzar la voz para pues evitar que se den este tipo de cuestiones. En este caso, pues bueno, fue algo muy arriesgado, pero pues valiente del doctor Topol, y creo que pues también es un ejemplo de que debemos de, pues eso es también nuestra labor como investigadores y estudiantes, ¿por qué no? Y bueno, algunas causas de rechazo de manuscritos, les comento, aquí lo puse también en inglés para no alterar cómo viene, de esta revista, de la cual he sido también revisor estos últimos años, y son cuestiones, pues en general aquí se las pongo, pero en las cuestiones particulares digo, bueno, muchas veces ni siquiera tiene, parecería que el manuscrito no está terminado, entonces realmente cuando cuestiones muy básicas están ahí, pues yo digo, bueno, ¿cuál es el problema? ¿No? Y por eso la razón de este webinar. Y ejemplos, pues, son cuestiones de utilizar los conceptos de manera errónea, cuando en realidad ahora ya no hay, eso le digo, ya no estamos en la prehistoria, ni estamos en la Edad Media, o sea, ya tenemos el acceso inmediato al Internet, hasta en un parque, en un café, hasta en la parada del camión. Entonces, ya no hay justificación de ese grado, yo le llamaría pues de ignorancia, porque realmente los conceptos ahí están, ya sabemos dónde buscarlos, entonces creo que es importante recalcar esa parte, ¿no? O sea, eso no es aceptable que estemos enviando esos manuscritos o propuestas con esas fallas tan grandes, ¿no? A lo mejor un error de dedo pues se nos va, que tampoco debería de estar, pero bueno, me refiero yo a cuestiones muy importantes en cuanto a la definición de los conceptos claves que fundamentan, ¿no? Es el tema principal del artículo o la propuesta, ¿no? También menciona Mark Kushner, quien es un cantautor de música country, que en sus ratos libres es astrofísico de la NASA, y que tiene un libro que se llama Marketing for Scientists, y menciona que siempre debemos de poner esa figura de la mariposa, que es una imagen importante, que llama la atención y que a lo mejor no sirve para explicar nada, pero que llama la atención en una propuesta. Entonces, en una propuesta, si no te limitan ese espacio, si no está prohibido poner una imagen que llama la atención, con colores, con algo que, como les insisto, nos llama la atención, pues hay que ponerla. También menciona la figura importante en las propuestas que se llama la de Jenny Craig, que es, bueno, Jenny Craig es una empresa que se dedica a estas, ayuda a las personas a bajar de peso, entonces ahí ponen las fotos, ¿no? El antes y después. Entonces, en este caso se utilizan para poner antes y después cómo se hacía algo, o en el caso de que, bueno, si me apoyan, pues qué es lo que voy a entregar, ¿no? La ventaja que quede claro en comparativo de lo que se hacía a lo que se hace o se va a hacer con el apoyo. Imagínense que ustedes son, pues, el joven Henry Ford y está diciendo, bueno, si el fondo me apoya, entonces voy a hacer que ya se produzcan menos, pasen de moda las carretas con caballos y voy a generar una carreta que no requiere caballos y que se llama automóvil, ¿sí? Entonces debe de quedar claro ahí cuáles son los beneficios de apoyar ese proyecto con esas proyecciones, ¿sí? Aquí vemos pues con dibujos, queda claro, y con colores también qué es lo que está pasando, qué pasa si no apoyan el proyecto y qué pasa si lo apoyan. Entonces es una manera pues de vender la idea, obviamente que debe estar sustentado con toda la cuestión científica, pero esa parte de la imagen, de la gráfica, pues es fundamental para vender esa idea y que tenga un mayor impacto, ¿sí? Y el enfoque para tener mayor impacto, pues habla de el contraste que se tiene entre el pensamiento individualista y el universal. Por eso les decía al principio, si yo pienso que el artículo nada más me dará el título o el puesto, pues me voy a quedar corto en cuanto al impacto, ¿sí?
Obviamente también el tema o el problema, si es un problema universal, como el cáncer o como alguna otra cosa del medio ambiente, qué sé yo, pues tiene un impacto mayor, ¿no? Entonces yo creo que también eso queda a reflexión de en qué temas me voy a dedicar, porque obviamente, pues ya una vez empezando una carrera científica, pues ya vas a decidir cuál es tu nicho y entonces vas a trabajar ese nicho, ¿sí? En contraste, pues como les decía, con el pensamiento universal, que se, pues ya piensa en problemas más grandes y entonces, pues, soluciones que pueden tener mayor impacto, ¿sí? Entonces, también la cuestión de las colaboraciones sinérgicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede incrementar el impacto? Pues más y mejores colaboraciones con el primer mundo, con gente que ya lo hace, que ya logró, y yo desarrollo pues un fármaco, pues a lo mejor es contactar a gente que ya tiene fármacos en el mercado y que desarrollaron, que tuvieron éxito, etcétera, ¿no? No es fácil, pues no nada más es mandar un correo, pero debo de buscar cómo ir subiendo de nivel para lograr, bueno, ya hay personas que lo lograron, ya hay instituciones que lo hicieron y creo que esa parte pues también es importante acercarnos, ¿no? Y seguir trabajando en esto. También aquí mencionaba pensar, bueno, obviamente fuera de la caja y no seguirnos con creer que lo que ya está, el status quo, pues puede haber algo más, ¿no? Y en el caso de las cajas negras que se menciona también en este artículo de Mendel, que salió pues un especial también después del 200 años del natalicio de Mendel, pues ahí también mencionaba esa parte, que Mendel pues no vio el DNA, no entendió llegó al concepto de gen, pero sí pudo ver cómo había algunas características que se segregaban juntas y como otras pues ya se podía predecir que se iban separando en las generaciones sucesivas. Entonces, aunque no entiendas todo el proceso, pero creo que a eso pues también se refiere, ¿no? No temer a que no vamos a saber todo, pero al menos vamos a aportar nuestro granito de arena en un tema, ¿no? Si están bien hechas las cosas, tenemos el rigor científico, pues podemos ir avanzando poco a poco, ¿sí? No todos los artículos van a ser un salto cuántico, pero creo que podemos ir avanzando en una dirección correcta, ¿no? Y también otro término importante son las ideas representativas de investigación, que son esas cuestiones, esos temas, esos tópicos, que si tú no digamos, te das cuenta que hay un concepto, un factor que no está descrito, pero que es necesario para seguir adelante, pues eso es lo que tienes que desarrollar y entonces ahora sabemos que pues son conceptos que ya quedan totalmente ligados al inventor o desarrollador. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Si no lo hay, pues hay que inventarlo. Si no existe, hay que desarrollarlo. Y bueno, ya para finalizar, porque ya casi estoy en tiempo, es un artículo que les quiero comentar que acaba de salir, bueno, que salió este año en enero, en Nature, y ahí menciona también esto que les estoy diciendo, o sea, los artículos y patentes están volviéndose menos disruptivos. Entonces aquí vemos en diferentes colores y en años cómo, por ejemplo, aquí las ciencias de la vida y biomedicina pues van hacia la baja y aquí obtienen un nuevo factor que ellos le llaman el CD y lo miden a 5 años y en pocas palabras lo que dice este factor es que a partir de que yo publico o me otorgan una patente, las citas que yo incluí en mi trabajo se vuelven obsoletas y empiezan a citar mi artículo o mi patente. Entonces, ese es un factor también muy importante que queda claro en el sentido de lo que es disruptivo, o sea, que va contra el status quo de un tema. Pero bueno, aquí dice cómo se va, en general se va haciendo menos disruptivo con el tiempo. Y los que sí, aquí se menciona pues algunas cuestiones o temas que sí son disruptivos,
de aquí la N pues de 5 millones de artículos que analizaron, y en el caso de patentes casi 1,5 millones, como muchos temas están estancados, como el caso de las ciencias sociales y la física, y en el caso de la tecnología pues sube y baja, y en los que van hacia la alza pues ha sido en este caso de las ciencias de la vida, en los artículos, y en el caso de las patentes pues la química pues sigue innovando, pero vean que en computadoras pues las computadoras no han cambiado mucho en estos 30 años que analizaron. Los fármacos pues son pocos los nuevos, la parte eléctrica también casi lo mismo, y en la mecánica pues aquí no lo veo, bueno ahí menciona el morado, pero pues también al parecer no ha habido mucho cambio. Para reflexión, ¿no? Si los problemas y los grandes problemas de la humanidad no se han resuelto, tenemos que pensar de manera disruptiva, de manera diferente, porque si no, pues no vamos a lograr nunca o no vamos a llegar a la cura contra el cáncer, no vamos a desarrollar una buena vacuna contra el VIH-Sida, y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí esta parte también es importante mencionar los, como un extra, aquí no puedo ya detenerme mucho en esto, pero son los arquetipos de Jung que mencionaba para las personas, ¿sí? A lo mejor si yo soy muy soñador, pues necesito, aquí por ejemplo el sabio, necesita pues al creador y al explorador, que son los que lo hacen, ¿sí? A lo mejor soy muy erudito, pero no lo sé hacer o no lo quiero hacer, o me da flojera, pues necesito asociarme con los que sí lo pueden hacer, lo saben, etc. Entonces debe de ser un balance y tener cuidado con los dictadores, dictadoras, de que pues realmente defiendan el status quo y pues no permiten el avance, ¿no? Y esto pues no solo se aplica a las personas, sino que estos arquetipos pueden ser característicos de artículos, de proyectos, de países, instituciones, etc. En conclusión, pues es importante mejorar la claridad sin dejar de ser explícito, mejorar el orden de las ideas, entender mejor el estado del arte, con los conceptos que tienen mejor sustento científico, y también se menciona en otros artículos que es importante estimular esas estancias, pues no solo sabáticas, sino también pre y postdoctorales, que hacen que la persona pues tenga también, se exponga a otro tipo de ideas, a otra manera de trabajar, otra, etcétera, ¿no? O sea, otras culturas que también abren y permiten pues que la creatividad pues rinda frutos, ¿no? Y apoyar el desarrollo de carrera y no solo proyectos. Hay algunos, pero son contados los fondos que apoyan 5, 6, 7, 8 años al investigador como tal, el desarrollo de su carrera y no solo un proyecto como tal. Entonces eso también se menciona que es muy importante y que pues desgraciadamente no es muy común. Pero bueno, y entender pues la demanda del producto de la editorial o fondo, porque les digo, muchas veces ni siquiera se manda al tipo de artículo que tiene que ser. Los manuscritos están fuera de lugar, las propuestas están fuera de lugar de lo que está pidiendo la convocatoria, y son cosas básicas, no se está entendiendo ni siquiera la convocatoria o a qué se dedica la revista, ¿no? ¿Cuál es la audiencia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Y bueno, para atender la forma de estos artículos y también propuestas, voy a impartir un curso del 28 al 30 de junio aquí en CIATEC, pero también será de forma virtual, y pues más detalles con la licenciada Carolina Padilla en este correo. Y pues no me queda más que agradecerles el valor de su atención, y me encantaría escuchar sus comentarios, sus dudas o quejas también, en fin. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy valioso todo lo que nos comparte. Tenemos una pregunta en el chat de parte de Claudia Pérez. Dice, ¿cómo saber la línea entre lo que cito de otro trabajo y lo que yo quiero reportar? ¿Te refieres a qué parte, al número de citaciones, o en cuanto a qué? No sé si pueda ser un poquito más explícita en eso. Que miren, les comento esto, ¿por qué? Porque muchas veces cuando uno revisa los manuscritos, lo primero que yo hago
es que reviso el tema en PubMed. Entonces ahí ya me salen varios artículos que yo digo, pero ¿por qué no los citó? Si esos son los fundamentales que debió de haber citado. Entonces, al momento que yo me doy cuenta o que el revisor se da cuenta, pues dices, bueno, ¿qué pasa con esta persona? O sea, se quiere dar crédito de una idea y es muy común, es tan común que también habla mal a veces de los revisores. ¿Por qué? Porque uno lee los artículos y dices, oye, pero no está citando a B, C. Entonces es importante decir, ok, a lo mejor, ¿quién fue el primero o quién avanzó más en el tema? Casi siempre es de menos poner quién fue la idea, aunque no la haya desarrollado totalmente, y quizá los últimos 2, 3 referencias más recientes, que es como el estado del arte. Y no sé si esto, con esto contesto tu pregunta, porque en el esquema, digamos, de esta estrategia de lo que ellos dicen y lo que yo digo, pues también qué interpretas o qué te dicen esas referencias, o por qué no son tan confiables, o qué falta, y es ahí donde tú debes de defender esa parte, decir, yo aquí estoy obteniendo un mejor rendimiento, una mayor especificidad, sensibilidad, etcétera. O sea, definirlo en términos, porque yo también decía, a veces me pongo a pensar, ¿cómo decir si el software que yo tengo es mejor? No puedo decir, no existe eso de es mejor, es peor. Un software, por ejemplo, se define en sensibilidad, especificidad, y muchas otras características técnicas que ya el lector pues tomará su decisión si lo utiliza o no. Y no puedo decir, es que es mejor. Por eso les decía también en una de las diapositivas, no nomás es decir, lo mío es lo mejor y lo demás es basura, ¿no? Realmente hay que reconocer el trabajo de los demás y también entender que en su momento pues era lo que tenían a la mano. Ahora ya tenemos más información, tenemos acceso a otras tecnologías y se espera, por eso le digo, se espera que nosotros lleguemos a algo más, porque ahora ya tenemos lo mismo que nosotros hacemos también acá en Lamper, pues ahora antes buscábamos artículo por artículo de, no sé, los SNPs regulatorios, pero ahora ya tenemos bases de datos muy sólidas como GTEx. Entonces eso es lo que hay que comentar. Pero bueno, no sé si con eso contesto la pregunta. A ver, aquí me está diciendo. En la revisión por pares, ¿cómo se divide esa idea que yo tengo al escribir el tema que estoy por publicar y lo que ya se ha publicado? Sí, sí, creo que pues ya mencioné parte de esto, ¿no? O sea, lo que se sabe es esto y citarlo, pero esto no se conoce, o sea, identificar el problema o problemas que se están atacando y lo que se obtuvo. Y yo creo que esa parte, pues es fundamental. Y les digo, insisto, es algo que uno diría, es lógico, es claro, es obvio, pero no se logra y son más, yo he revisado muchos artículos que eso es más, ya lo tengo casi en la plantilla de revisor, o sea, ¿qué referencias no está citando y que debería haber citado? Porque no es, si tú no lo citas, estás diciendo como que fue tu idea. Entonces eso ya pierdes credibilidad, ¿sí? Bueno, entonces el siguiente de Adrián. ¿Cómo puedo saber si lo que cito es algo significativo, fuera del número de citaciones del artículo o fuente del que cite? Significativo, a ver si entiendo esa palabra. Como les decía, tenemos que irnos hacia la médula de la situación, del problema, e irnos hacia sensibilidad, especificidad. Si es una molécula, pues identificar, es decir, porque a veces una molécula o queremos hacerla, bueno, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros acabo de mandar una respuesta de un manuscrito y ahí estoy diciendo, bueno, no se ha probado esta molécula contra citomegalovirus, pero sí se ha probado contra el virus, tal, es de la misma familia, tal, o sea, toda la cuestión de lo que implica que sea de la misma familia, un virus. Obviamente que estoy especificando que no hay evidencia
inclusive lo pongo como una comunicación personal de un investigador que hace este tipo de cosas, que no se ha hecho, pero que lo que tengo a la mano es eso, ¿sí? O sea, una evidencia de que sí es activo contra otro miembro de esa familia, ¿sí? Entonces, no sé si con eso más o menos queda claro, o no sé si se refiere más a la selección, porque a veces de ciertos temas hay cientos de artículos, entonces para seleccionar, por eso les decía, si hay muchos, puede ser mencionar al primero o los primeros dos que lo dijeron, porque a veces inclusive son casi al mismo tiempo que lo reportan, y luego ya escoger otros dos, tres, o más bien que sean como más representativos del estado del arte, porque no puedes poner todos, ¿no? Todos los grupos que trabajaron con eso. No sé si con eso me di a entender. No, con eso Es- responde mi duda, doctor. Gracias. ok, sí, gracias. Pues no sé si hay alguna otra duda o comentario, pues también ya les dejo aquí mi correo para cualquier duda o sugerencia, pero sí me parece importante pues comentar pues esto, que necesitamos ser muy puntuales y no creer pues que lo sabemos, ¿no? Y parte de esto es una educación continua y pues siempre hay algo más que aprender, por eso el hecho del curso, ¿no? Ojalá que se puedan inscribir más personas, ¿no? Ya hay varios inscritos. Tienen nuestros correos electrónicos, así que cualquier cosa, pues vamos a estar a sus órdenes. Muchísimas gracias por estar por acá. Doctor, muchísimas gracias por este Gracias webinario. a todos y gracias Carolina. Buen día, Que buena tengan tarde. muy buena tarde.